¿Qué tal, profesora? Nuestro tema a exponer son las propiedades coligativas y nuestro equipo está compuesto por Camacho Gutiérrez César Augusto, Torices Hernández y Clalis Ahumaya. Marina Osorio Jessica, Ancona Ábalos Carolina Trinidad. Las propiedades coligativas son propiedades físicas de soluciones líquidas que dependen exclusivamente del número de partículas de soluto presente en las propiedades originales del disolvente líquido, que no dependen ni de la naturaleza ni del tamaño, ya sean iones, átomos o moléculas. Todas las sustancias puras poseen propiedades físicas que las caracterizan, como son la densidad, viscosidad, tensión superficial, presión a vapor, punto de fusión y punto de ebullición. Al querer mezclar un soluto no volátil a una disolución líquida para producir después una solución líquida, estas características van a cambiar, principalmente las que tienen que ver con presión a vapor. El aumento o ascenso ebullioscópico es el aumento de la temperatura de ebullición que sufre un líquido estando presente en una solución. Cuando se le agrega un soluto a una solución, este va a crear una especie de barrera o malla, la cual va a impedir el movimiento libre de las partículas de ese líquido para que pueda cambiar de estado. Esto va a ocasionar que dicho líquido requiera de más cantidad de calor para poder cambiar de estado. El aumento ebullioscópico tiene variadas aplicaciones que vienen a ser utilizadas tanto en la vida cotidiana como en la industria. En la vida cotidiana, el ascenso ebullioscópico se hace presente cuando queremos hervir huevos duros o una pasta como el espagueti. El agua con que calentamos dichos alimentos le adicionamos sal para que así el agua pueda ser capaz de aumentar más su temperatura sin que ésta pase a evaporarse. Asimismo, el aumento ebullioscópico nos ayuda a conocer la concentración de una solución, ya que, dependiendo la temperatura con la que esta solución cambie de estado líquido a gaseoso, se verá reflejada su concentración. Este método, de igual forma, es muy utilizado en la industria, en las calderas o en evaporadores, donde se requiere elevar la temperatura de una corriente principal a través de una secundaria, la cual, para aumentar su temperatura, aumentan su punto ebullioscópico. La ecuación está representada por un cálculo para la variación de la temperatura entre el punto de ebullición de una sustancia insoluto y una solución concentrada, la cual dice que la variación de la temperatura va a ser igual a la temperatura de ebullición normal de la disolución menos la temperatura de ebullición normal del disolvente. También puede expresarse a través de la constante ebullioscópica que caracteriza a cada sustancia, la cual dice que la variación de la temperatura va a ser igual a dicha constante ebullioscópica por la molaridad de la disolución. La crioscopía es la disminución de la temperatura de congelación de una disolución con respecto al disolvente en su estado puro, es decir, al agregar soluto disminuye el punto de congelación. Esto debido a que en una solución líquida sus moléculas se encuentran en desorden y para pasar al estado sólido, por medio de la congelación necesitan alcanzar cierto orden. Sin embargo, cuando nosotros agregamos soluto, incrementamos el nivel de desorden entre las moléculas, por lo cual será necesario liberar mucha más energía, la cual se manifestará como una pérdida de la temperatura. Debido a esta propiedad, si una sustancia en estado puro alcanzaba la congelación a los 0 grados centígrados, al agregar soluto y aumentar su concentración, estará ahora congelándose hasta una temperatura de menos 12 o menos grados centígrados. Los anticongelantes son compuestos como el metanol y etilenglicol que se añaden a los sistemas de enfriamiento a fin de evitar que los fluidos se congelen a temperaturas bajas. Se utiliza sal para añadirla al hielo a fin de que éste pase de 0 hasta aproximadamente menos 10 grados. Al incrementar el desorden en sus moléculas y reducir la temperatura, ayuda a congelar o enfriar los alimentos mucho más rápido. La crioscopía es igual a T2, temperatura de congelación de la solución, menos T1, temperatura de congelación del solvente puro, igual a la concentración molar M por la K, que es la constante crioscópica que varía en el disolvente utilizado, y por último delta T, que es la variación de temperatura para la congelación.
Si tenemos dos soluciones y deseamos saber cuál está más concentrada, al someterlas a enfriamiento o aquella que tarde más en congelarse será la más concentrada, puesto que posee un mayor desorden molecular. La presión osmótica es una de las propiedades coligativas y este se caracteriza porque se encuentran dos sustancias, pero están unidas a través de una membrana semipermeable, y lo que esta membrana hace es que solamente deja pasar el soluto de la solución que tiene menos concentración a la que está más concentrada. Esto crea una diferencia de presiones y es lo que se conoce como presión osmótica. Lo que hace es regular el paso del disolvente a la solución más concentrada. La presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de la disolución. Dependiendo de la concentración nos vamos a encontrar con disoluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Las isotónicas son dos disoluciones que tienen la misma concentración y la misma presión osmótica. Las hipertónicas son dos disoluciones que tienen diferente presión y una mayor concentración de soluto. La hipotónica es una disolución más diluida con menor concentración de soluto. Estas tienen diferentes aplicaciones. Las isotónicas normalmente las encontramos en los sueros, ya que tienen la misma presión osmótica que la sangre y no producen deformación en los glóbulos rojos. Para las hipertónicas está en la conservación de jaleas. El uso del azúcar es muy común para matar a las bacterias que provocan el botulismo. Cuando una célula bacteriana entra a una disolución hipertónica de azúcar, el agua intracelular sale de la célula a la disolución más concentrada. Lo que le pasa a la célula es que ésta se encoge y muere. Las hipotónicas para el estudio de los eritrocitos. Estos están protegidos por una membrana semipermeable. Si las colocamos en una disolución con una menor concentración a la intracelular, el agua pasa a través de esta membrana, lo que provoca que se hinche y se rompe, liberando hemoglobina y otras sustancias. Cuando se quiere preparar una solución donde el solvente sea puro y el soluto no volátil y se mide su presión de vapor, comparándola con la presión de vapor del solvente, se puede concluir que la presión vapor de la solución será menor que la presión vapor del solvente. Esto debido al soluto no volátil. Y también se puede considerar que las soluciones más concentradas tendrán una presión de vapor menor que las que están menos concentradas. Si las llegamos a comparar, así será. Continuando con el tema de disminución de la presión de vapor, matemáticamente se puede representar con la ley de Raoult, en la cual se representa por las siguientes expresiones. En la primera fórmula observamos que la variación del descenso de la presión de vapor, es decir, la disminución de la presión del vapor, es igual a la presión de vapor del disolvente puro a la temperatura dada mediante tablas por la fracción mol del soluto. La segunda fórmula nos menciona que la presión de vapor de la disolución a la misma temperatura es igual a la presión de vapor del disolvente puro a la temperatura dada por tablas menos la variación del descenso de la presión del vapor. Y por último, la presión del vapor de la disolución a la misma temperatura es igual a la presión de vapor del disolvente puro a la temperatura dada por tablas por la fracción mol del disolvente. Ahora, ya mencionadas las expresiones matemáticas, voy a mencionar una aplicación de esta propiedad, la cual es el diseño y fabricación de contenedores. Estos contenedores van a almacenar las siguientes sustancias, que son gases, solventes muy volátiles, es decir, que no se transforman en gas, y sustancias explosivas. Esta propiedad nos ayudará a mantenerlas de una manera a salvo y sin ningún riesgo.